Nosotros, todos juntos por favor, nosotros, los caballeros y damas de Fidelis Milites Christi, juramos lealtad a nuestro amo y Señor Jesucristo, a sus representantes en la tierra y a María, nuestra Reina Inmaculada, a quien hemos de servir con fidelidad hasta que alcancemos la victoria eterna en el cielo. Nos comprometemos a formar una guardia de honor digna de nuestro Rey Divino, a cuyo servicio estamos dispuestos a asumir la dignidad y el honor de convertirnos en caballeros y damas de Fidelis Milites Christi, para prestar un servicio fiel, respetuoso y edificante a Dios, para encender en los corazones de los fieles la piedad y la devoción para mayor gloria de Dios, los deberes de este santo oficio y para dar buen ejemplo en nuestra vida diaria. ¿Nos sentamos? Muy bien, entonces vamos a, el día de hoy vamos a fijar con claridad el cimiento de todo lo que vamos a aprender desde aquí hasta mediados de diciembre, y por eso va a ser imprescindible que pongan toda la atención posible. Si no hay necesidad de hablar, no hay que hablar, todo en silencio. Lo primero que no entiendan, me lo pregunto, porque va a ser esencial que lo entiendan perfectamente. Eso no importa que nos tomemos el tiempo que sea para que lo entendamos bien. Entonces, todos los seres vivos poseen un tipo de alma. Puede ser un alma vegetal de las plantas, un alma animal de los animales y un alma racional para los hombres. El alma es el principio vital de los seres vivos, ¿verdad? Es lo que produce la vida en los seres, en las plantas, en los animales, en las personas. Es decir, el alma es lo que los mantiene vivos, ¿sí? Entonces, el hombre está formado de esta unión entre el cuerpo y el alma. El cuerpo por sí mismo no puede existir y el alma sin el cuerpo tampoco. Bueno, existe después de que el cuerpo desaparece o se muere. ¿Sí? Entonces, ya son los tres tipos de alma. Es decir, es el alma el que hace que las plantas se nutran, crezcan, se reproduzcan. Es lo que hace que los animales se nutran, crezcan, se reproduzcan y perciban sensaciones hacia afuera, ¿verdad? Por medio de los sentidos que tienen los animales. Lo mismo en el hombre, ¿sí? Es decir, en el hombre el alma produce que se nutra, que crezca, que se reproduzca y que perciba las cosas por medio de los sentidos, pero además el hombre tiene inteligencia y voluntad, memoria, inteligencia y voluntad. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de almas. El alma animal, de un animal, el animal no se mueve más que por instinto, ¿verdad? No se mueve por otra cosa. El hombre se mueve por la razón. ¿Sí? Aunque hay muchos hombres y muchas mujeres que no se han dado cuenta que piensan, que pueden pensar, que pueden formar juicios, ¿verdad? Porque de esta forma
de esa forma, la inteligencia, en ese sentido, analiza las cosas, las relaciona, las sintetiza. La inteligencia forma juicios. Por ejemplo, un animal no puede llegar a conclusiones. ¿Sí? Un animal no puede darse cuenta que es bueno hacer el bien y es malo, que es bueno hacer el bien y evitar el mal. Sí, ese es un raciocinio al que solo llegan los seres humanos, porque tienen la inteligencia y la voluntad. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo, el hombre tiene 5 sentidos, que son como las ventanas para percibir las cosas de afuera, por los que entra la información al cerebro, a la inteligencia. ¿Sí? Si ustedes ven un árbol, la inteligencia inmediatamente relaciona las cosas, las analiza, las relaciona, las sintetiza, tal forma que si mañana ven otro árbol, ya saben que es un árbol, ¿verdad? Sí, porque analizaron las cosas. Sí, entonces, en el cuerpo el hombre tiene 5 sentidos y en el alma, en el alma tiene 3 facultades superiores y 11 pasiones. Sí. De las facultades superiores tenemos, o lo que se conoce también como apetito intelectivo, tenemos memoria, inteligencia y voluntad. ¿Sí? En la parte inferior del alma tenemos estas 11 pasiones, 5 contrarias una de la otra y la cólera. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan hasta aquí? Sí. O sea, si ustedes se imaginaban que lo único que tienen son sentidos, ¿verdad? Pues eso cualquiera se lo imagina. Eso cualquiera se lo imagina. Sí, pero el alma, por ser el principio vital del hombre, tiene estas facultades o potencias, ¿verdad?, que hacen que el hombre haga lo que hace, ¿verdad?, dominado por la razón. ¿Sí? Estas pasiones inferiores no son ni buenas ni malas, simplemente están allí, que la mayoría de ustedes las usan para lo malo, ¿verdad?, por lo general. Los usan porque, decir, la cuestión aquí estaría en que aquí quien lo controla todo, ¿verdad?, es la inteligencia o la razón. ¿Sí? Tenemos que la razón, por ejemplo, vamos a poner, ustedes ven un árbol, ¿sí?, y ustedes se quieren acercar al árbol o quieren tocar el árbol. La razón, los sentidos, lo ven por los sentidos, ven el árbol por los sentidos. En cuanto lo ven, la inteligencia lo analiza, lo relaciona, lo sintetiza, y la inteligencia les puede decir: el árbol tiene espinas. ¿Sí? Entonces hay que tener un cierto cuidado al árbol. Sí, no hay que acercarse al árbol, no hay que tocar el árbol, porque tiene espinas. Este fue un proceso intelectivo de la inteligencia, de la razón. ¿Sí? Entonces la razón analiza las cosas y le dice a la voluntad, decir, la voluntad ve los datos que la inteligencia le presenta y la voluntad toma la decisión. ¿Sí?
Entonces la voluntad es como el centro de mando del ser humano. Una vez que la inteligencia le dice qué cosas son buenas hacer, qué cosas son malas no hacer, la voluntad lo hace. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, si a ustedes no les gustan, ¿a quién no le gustan los alacranes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces la inteligencia tiene una información acerca de los alacranes, ¿sí? Ya lo relacionó, lo analizó, lo sintetizó, llegó a un juicio. ¿Sí? Esto es lo que el hombre se distingue de los animales. Los animales no hacen juicios, ¿verdad? Entonces el hombre llega a un juicio, la inteligencia hace un juicio y la voluntad decide acercarse a los alacranes o separarse de los alacranes, o amarlos u odiarlos. ¿Sí? ¿Sí? Simple. Entonces, por lo general, ¿verdad? La mayoría de la gente pues vive de los sentidos solamente, al nivel de los sentidos, no es capaz de formar juicios, no es capaz de analizar las cosas, de pensar las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, constantemente, y esto es siempre, si se lo puedo repetir 100,000 veces, lo repito, constantemente la razón tiene que estar analizando las cosas, viendo las cosas, pensando las cosas, haciendo juicios. ¿Sí? Si la razón no hace esto, si la razón ni piensa, ni analiza, ni relaciona, ni sintetiza, ni hace juicios, si la razón se vuelve pasiva, si ustedes no utilizan la razón, ¿qué es lo que va a suceder? Que inmediatamente las pasiones toman control de toda su vida. ¿Sí? Y por lo general no son las positivas las que toman control, sino el odio, la aversión, la tristeza, la desesperación, el temor y la cólera. Yo ahorita podría preguntarles, ¿cuál es la pasión más dominante en ustedes? Entre más pasiones dominantes tengan, significa que han utilizado menos la inteligencia. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, la razón, las pasiones obedecen a la razón y la razón obedece a Dios. ¿Sí? Entonces, si la razón no le dicta a la voluntad lo que hay que amar o lo que hay que odiar, las pasiones van a tomar todo el control. ¿Sí? Pero la razón le dice a la voluntad que hay que amar a Dios, que hay que odiar el pecado, que hay que desear la vida eterna, que hay que tenerle odio o aversión al infierno, ¿verdad? Que hay que estar alegres, que hay que tener esperanza, que hay que ser audaces para ganarnos la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el ser humano no es simplemente, no sé si ustedes conocerán personas, yo sí conozco muchas, no sé si ustedes conocerán personas que lo que creen es que ellos tienen un alma vegetal. Y así viven. ¿Sí? Esto es lo único que es. ¿Sí? Todavía fueran capaces de percibir, ¿verdad? Por medio de los sentidos, pero ni siquiera eso sucede, ¿verdad?
¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué el desorden en las personas? El desorden viene, en primer lugar, porque nos olvidamos de que somos criaturas, de que no somos dioses, que somos criaturas. Y se nos olvida quién es Dios. Como a Dios no lo percibimos por los sentidos, no lo tenemos presente en la razón, la inteligencia, y por lo tanto nos olvidamos de él. Pero eso no significa que él deje de existir. ¿Sí? Entonces, el mayor problema del ser humano es que llega a definir la realidad solamente por lo que entra por los sentidos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿Hasta aquí? ¿Algo que no entiendan? ¿No comprendan? ¿Palabras que no entiendan? Juicio, judgment. Judgment, yeah. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Cuando uno se siente triste, dice que son las pasiones inferiores. Entonces, uno, ¿cómo va a reaccionar a la tristeza o cómo? Habría que ver de dónde viene la tristeza, pero todos los sentimientos están en esta región de las pasiones, de la parte inferior del alma, ¿verdad? Y los sentimientos, por ser de esta parte inferior del alma, los sentimientos cambian todos los días. Sí, entonces, si uno se siente, vamos a ver, por ejemplo, uno puede sentirse triste porque ofendió a Dios. ¿Sí? Entonces, uno consulta la razón iluminada por la fe para ver qué es lo que hay que hacer. La razón me va a decir, bueno, analizando las cosas y determinando que cometiste un pecado, entonces la solución es ordenarle a la voluntad que tome la decisión de irse a confesar. Sí. Pero el problema aquí de fondo es que como consecuencia del pecado original, las pasiones tomaron su propio rumbo, dejaron de obedecer a la razón dejó de obedecer a Dios. De tal forma que tiene que haber una lucha. Por eso la vida del hombre se le llama lucha, ¿verdad? Lucha entre las pasiones y las facultades superiores, lucha entre el cuerpo y el alma, lucha entre el hombre y Dios. ¿Sí? Entonces, vivir significa hacer uso de la facultad más alta del ser humano. En todos los seres vivos, la facultad más alta es la que controla todo lo demás. ¿Sí? Y en el hombre la facultad más alta es la razón. ¿Sí? Uno pierde la identidad de ser humano. Uno pierde la identidad de ser humano en el mismo instante en que se deja dominar por el odio, por la desesperación, por el temor, ¿sí? Por cualquier pasión. De forma que para mantener la identidad de ser humano, uno tiene que pensar las cosas con la razón iluminada por la fe. Obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces ya ustedes pueden imaginarse hasta ahorita qué es lo que los conduce
vez cuando sus padres les mandan una cosa que hagan, ¿verdad?, que no les gusta hacer, ¿qué es lo que hacen? Pues primero repasan todas las pasiones y después pasan las horas o los días y usted piensa las cosas. ¿Sí? ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Preguntas? No. Padre, entonces, un ejemplo de cuando usamos 10 razones, ¿Un ejemplo de cuándo qué? perdón, una señal o un síntoma de cuando hacemos un buen uso de la razón es cuando somos indiferentes a las cosas. Cuando somos indiferentes a las pasiones. O sea, Sí. llega alguien a la iglesia y te hace una mala mirada, pero uno no le da la importancia porque no viene uno a eso, uno va a darle culto y honor a Dios. Sí. Entonces ahí va uno dándose cuenta que puede uno exactamente, Sí. por la razón, por la pasión, ser Sí. diferente Sí. a él. A eso, sí. Entonces, por eso nosotros tenemos en la fe, ¿verdad?, la idea de la mortificación. Mortificación de los sentidos exteriores y mortificación de los sentidos interiores. Sí, decir, no todo lo que está para verse lo tengo que ver. No todo lo que está para comerse me lo tengo que comer. Porque desde el momento en que ustedes le dan a un apetito o a una pasión o a una necesidad del cuerpo, ¿sí? Ustedes saben que la obesidad en este país es una causa, la mortalidad de las más grandes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente se empeña en creer que son animales. Solamente. Sí. Sí. Entonces, por eso uno tiene que tener, por la razón iluminada por la fe me dice, hay cosas que tú no tienes que saber, hay cosas que tú no tienes que ver, hay cosas que tú no tienes que tomar. Sí. ¿Se dan cuenta? Si ustedes le ponen a un perro toda la comida, todas las semanas se la va a comer. Él no va a decir, esto tengo que guardarlo para el lunes, esto lo tengo que guardar para el miércoles, ¿verdad? Se la come toda, ¿verdad? Hasta que ya no le queda. ¿Por qué? Porque no tiene la razón. Sí. Por eso es que la fe, la religión es imprescindible al ser humano. Sin la religión, sin la fe, el hombre no sabe ni qué es. El hombre no es capaz de pensar el bien. ¿Sí? ¿Por qué está tan mal la situación en todo nuestro país, especialmente aquí? Está mal porque la mayoría de la gente son egoístas. No piensan en sí mismos, ¿verdad? En su propio cuerpo. ¿Sí? Nada más. No son capaces de pensar en alguien más, no son capaces menos aún de pensar en Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? ¿Qué le debemos a Dios? ¿Sí? Hacen lo mismo que me tocó ver, ¿verdad?, a los perros cuando estaban comiéndose un animal. Ajá. Y se querían a otro perro y siempre el perro más mejor no deja a los demás. Sí, no era algo más. Sí. Más que el otro. Sí, no tiene control. Así son las gentes. Seres humanos son así. ¿Por qué? Porque no han aprendido no han aprendido a controlarse a sí mismos. No saben controlar sus pasiones, sus sentidos. Sí, todo eso. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas, dudas que tengan? Hasta aquí. Sí, Julio. En cuestión de la virtud, se trataría de mantener un orden en las pasiones y utilizarlas solamente en su debido momento. La virtud estaría en que
una vez que la razón me dice, sí, una vez que la inteligencia o la razón me dice cuál es el fin de mi vida, yo lo utilizo todo para procurar este fin. Utilizo mis pasiones para conseguir el fin de mi vida. ¿Sí? A través de un orden en ellas. A través del control de ellas, ¿verdad? Control de las pasiones, control de las facultades interiores, control de los sentidos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es a base del control y del orden que nosotros conocemos la libertad. ¿Sí? Y cuando hay libertad o cuando hay orden, pues hay paz. ¿Sí? ¿Cuándo han visto ustedes a una persona que se come 10 hamburguesas en la mañana, 10 hamburguesas en la noche? ¿Cuándo lo han visto que esté en paz? ¿Cuándo han visto que una persona que tiene, por ejemplo, que le gusta mucho el dinero? ¿Cuándo lo han visto que esté en paz? Nunca. ¿Por el tesoro? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sería ideal que aprendieran a entender que no tienen un alma vegetal, no tienen un alma animal, tienen un alma racional, ¿sí? Que es el principio, lo que produce todas las cosas más grandes, buenas, que un hombre es capaz de hacer, por la razón iluminada por la fe. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Les quedó claro? Si yo les pregunto, ¿qué me van a contestar? Es que el hombre con la razón y la fe ya es capaz de ir hacia Dios, ¿no? O sea, Bueno, en primer lugar, el hombre, por la razón, tiene que llegar a ser hombre. Dejar de ser animal. Ya cuando es iluminado por la fe, pues ya ese es un héroe, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Preguntas? ¿No? ¿Me entiendes todo? Sí, casi lo mismo que lo que me dijo. ¿El otro día? Sí. Ah, bien, bien. ¿Alguien más? ¿No? Luis, Carlos. ¿Lo entienden todo? ¿Sí? Muy bien. Horacio. ¿Sí lo entiendes? Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Si la gente dice, bueno, pues ¿cuál es la idea, ¿verdad? De ir a la iglesia, ¿cuál es la idea de creer o de tener fe, ¿verdad? Pues sin eso no podemos llegar a hacer nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos ganaríamos nosotros con tener estas capacidades, ¿verdad? Pues las tienen los animales. Pero aquí de lo que se trata es de que nosotros desarrollemos estas facultades superiores del alma, ¿verdad? De la memoria, la inteligencia y la voluntad, con el auxilio de la fe. ¿Sí? Entonces, el cuerpo con sus sentidos termina aquí en la muerte, que acaba. El alma con sus facultades permanece para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo. ¿Sí?
Entonces el alma, una vez que Dios la crea, permanece para siempre. El alma racional, porque las almas vegetal y animal terminan en cuanto el cuerpo se termina. ¿Sí? Entonces no vamos a ver ningún animal después de que nosotros se acabe todo el mundo, ¿vale? Además nosotros, seres humanos, precisamente por la semejanza con Dios. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el hombre tiene este compuesto único de cuerpo y alma. En cuanto toca el cuerpo, se relaciona con las plantas, con los animales. En lo que respecta al alma, se relaciona con los ángeles, al tener la inteligencia, la voluntad, la memoria. ¿Sí? Entonces, es como si fuera un espíritu encarnado, ¿verdad? El ser humano. ¿Sí? Y aparece en el mundo el hombre solamente para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios no es otra cosa que demostrar, vivir en la persona humana las perfecciones de Dios, como son la bondad, la caridad, la belleza, la verdad, la santidad, la majestad de Dios, la simplicidad de Dios. ¿Sí? Para eso existimos. ¿Sí? Pero como con el pecado de Adán todo se desordenó, el hombre, en cuanto aparece en un niño, todos los niños que nacen en este mundo aparecen dominados por las pasiones, por el egoísmo. La labor de los papás es enseñarlos a ustedes a salir de sí mismos, enseñarlos a pensar, a amar a Dios, a servir a Dios, a tener la fe. Por eso la mayor cosa, la mayor herencia que los papás le pueden dar a sus hijos es la fe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la lucha nuestra consiste por la práctica de la fe, es decir, por la mortificación, controlar los sentidos y controlar las pasiones. Usarlas para la gloria de Dios, para manifestar las perfecciones de Dios. ¿Sí? Para ninguna otra cosa. Para ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la felicidad, lo que buscamos es la paz, lo que buscamos es el orden. Y esto solamente sucede cuando todo está en orden en el cuerpo. Cuando las pasiones están en orden, cuando los sentidos están en orden, cuando la imaginación está en orden. ¿Sí? Entonces, ya con esto, ustedes tienen una idea de que, bueno, buscamos un fin, estamos aquí para un fin, para la gloria de Dios, salvar nuestras almas. Ya sabemos que todas estas cosas que tenemos por dentro, en el alma, son estas, y que nos han sido dadas por un fin particular. ¿Sí? Entonces, lo que le pase al cuerpo no importa tanto. Aquí lo importante es qué es lo que le pasa al alma. Porque si yo dejo que las cosas de afuera, o mis sentidos, o mis pasiones, acaben con el alma, desde aquí comienzo a vivir en el infierno. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de este juez del siglo III, ¿qué le pasó a él? Le arrestaron a un cristiano que los andaban siguiendo. Lo arrestaron por ser cristiano. Primero lo torturaron, después se lo llevaron para ponerle un juicio. Y en el juicio, el juez le preguntó: ¿es cierto que tú ayunas todas las semanas? Y le dijo que sí. Entonces el juez le pregunta: ¿cuándo fue la última vez que comiste? Hace 3 semanas.
Entonces el juez sacó un pedazo de carne, ¿verdad? Y luego se lo enseñó al cristiano, al que habían arrestado, para de esta forma hacerlo sentir mal por viendo la carne, ¿verdad? Entonces el juez pretendió como que se iba a comer la carne frente de él. El juez abrió la boca y el juez se quedó con la boca abierta. No se le volvió a cerrar. Y así se murió. ¿Sí? Es decir, que cada vez que nosotros le damos libertad a nuestras pasiones o a los sentidos, cada uno de ellos tiene su castigo en esta vida y en la otra. ¿Sí? ¿Por qué creen que la gente se muere de obeso? No tanto porque comen demasiado, sino porque es también su castigo. ¿Sí? Y de eso hay que cuidar. Hay que asegurarnos que lo que estamos haciendo mal no se convierte de pronto en nuestro castigo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿sí? ¿Acaso el castigo puede ser que Dios ya no le dé la gracia a la persona para vencer esta pasión? El castigo es que el hombre siga en el mismo pecado toda la vida hasta que se muere. Por eso, pero Dios no le da la gracia para salir de esto. No le da la gracia. Por abuso de... Por abuso, sí, de la gracia. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando nosotros nos sorprendemos por alguna pasión, ¿cómo podemos darle batalla? ¿Cómo podemos dejar de ser dominados por ellos con algún ejercicio, alguna práctica? Bueno, uno comete pecado mortal por dos razones, principalmente. La primera razón por la ocasión, porque uno se pone en la ocasión de cometer el pecado. Para evitar eso, uno tiene que evitar la ocasión. La segunda razón por la que caemos en pecado mortal es por la tendencia que tenemos, ya sea por el dominio de una pasión. La única forma de dejar de contraer ese pecado es practicando la virtud contraria a la pasión o a la tendencia que tengamos. ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los 5 sentidos tenemos que protegerlos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente se tapa a veces la nariz con máscara, ¿verdad? Cuando hay algún ácido en el aire, ¿verdad? Porque se puede uno morir, ¿verdad? O en el trabajo la gente recomienda que la gente se ponga lentes para la construcción, ¿verdad? Para proteger los sentidos de la vista, ¿verdad? O el ruido, ¿verdad? La gente que trabaja en el aeropuerto se utiliza estas cosas para los oídos, para cuidar los sentidos, ¿verdad? Lo mismo todos tenemos que hacer para cuidar el alma, ¿verdad? Sí. No solamente los sentidos exteriores, sino los sentidos interiores. Lo que uno piensa, lo que uno se imagina, ¿sí? Los juicios que uno hace sin sentido, ¿verdad? De los demás, o de las cosas, o de Dios. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? Entonces, el fin que el ser humano busca es la unión con Dios, la glorificación de Dios, la gloria de Dios. Ese fin no lo podemos obtener por nuestra propia fuerza. ¿Sí? Aunque el hombre o la inteligencia puede darse cuenta de que Dios existe, pero para llegar a esta unión con Dios se necesita la gracia. Por eso es que si a ustedes se les dificulta tomar buenas decisiones, si ustedes se ven constantemente dominados por alguna de las pasiones,
de la parte inferior del alma, posiblemente sea porque no tienen la gracia. ¿Sí? ¿Qué es lo que, fíjense, si la vida del alma es el cuerpo, la vida del alma es la gracia, o Dios. ¿Sí? Y si el pecado mortal nos quita la gracia del alma, no hay absolutamente nada que el alma por sí misma pueda hacer para vencer sus pasiones. ¿Sí? Una vez que uno comete un pecado mortal, el funcionamiento normal de las facultades superiores del alma desaparece. Se disminuye, la inteligencia se nubla, la voluntad no tiene fuerza para tomar decisiones, tal forma que uno tiene que verse controlado por las pasiones. Por eso es imprescindible la gracia. En cuanto las pasiones ven que el alma no tiene gracia, las pasiones toman control de todo el alma y de toda la persona. ¿Sí? Y de lo que era un alma racional, pues simplemente se convierte en un alma animal. ¿Sí? Que no es digno del ser humano, el cuerpo humano que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Entonces, la confesión por eso es tan importante, ¿verdad? O recibir los otros sacramentos como la Sagrada Comunión, ¿verdad? Para podernos asegurar que tenemos el control de las pasiones con la razón, por el auxilio de la gracia. ¿Sí? Entonces, para que Dios construya su vida espiritual, la vida de la gracia, para que Dios nos haga perfectos, para que Dios nos haga unos santos de cada uno de nosotros, lo único que Él necesita es que todo esté en orden, ¿verdad? En el ser humano. ¿Sí? ¿Preguntas que tengan? Yo una pregunta que he tratado nada más de entender bien los 5 sentidos del cuerpo. Sí, que son la vista, el olfato, el oído, el tacto. ¿Los animales también los tienen? Los animales tienen sensaciones, sí, por los sentidos, pero ellos no son capaces de relacionar cosas, de analizar cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que tengan pregunta? ¿No? Entonces, ya para ahorita, ya ustedes han de saber, sería ideal que ustedes tuvieran idea de cuál es su pasión más dominante de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y si lo supieran, pues ya eso indicaría cuál va a ser la virtud más grande de ustedes, puesto que cada defecto o cada debilidad puede convertirse en la mayor virtud en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Qué es lo que esto los hace pensar a ustedes? Me gustaría que me dijeran que, ahora que lo saben, ¿qué es lo que piensan? Hoy en día el hombre no usa la razón, más se deja llevar por sus pasiones. Eso es sencillo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues para mí es como la fe no es nomás ir a la iglesia y a ir a
Sí, porque eso, ustedes podrían traer su perro a misa, ¿verdad? Sí, no haría ninguna diferencia. Aunque yo les puedo decir que mucha gente viene nomás así, ¿verdad? Sí. Por instinto, ¿verdad? Dicen, es domingo. Aquí a la iglesia. Vengan los demás a entrar y entran. ¿Cómo? Vengan los demás a entrar a la misa y entran. Dicen, ¿qué está haciendo la gente en esa casa ahora? Se meten. Sí. Entonces, esa es la situación. Entonces, si no tienen más preguntas, dudas. ¿No? Luis, Carlos. Is that why there's so much evil in this world? Ya. Hay tanto mal porque el hombre no piensa las cosas. Y no piensa porque no sabe quién es. Si el hombre supiera quién es él y quién es Dios, sería mucho mejor. Desde el momento en que los países borran a Dios del mapa, ¿verdad? Los hombres se vuelven todos animales. Sí. Podemos ver en una persona que llama a toda una persona que ya después mata como si nada. Sí. O sea, Si no hace nada para remediar el primer problema, nos va a seguir pasando, ¿verdad? Casi por instinto, ¿verdad? Sin pensar. Sí. Entonces, el problema del mal en el mundo es el olvido de Dios. El olvido de Dios. Y si ustedes están participando en este problema, el olvido de Dios, ustedes son parte del problema. Sí, como decía este filósofo inglés, ¿verdad? Que decía, what's wrong with the world? He says, I am. Sí. Dice San Agustín, cuando un alma se eleva sobre sí misma, eleva a todo el mundo con ella. Sí. Ahora, muchos podremos pensar, bueno, lo que yo haga, ¿verdad? Las pasiones que yo tenga, los defectos que yo tenga, ¿a quién le han de importar o a quién le han de afectar? El problema es que ustedes son seres humanos y nosotros dependemos los unos de los otros, nos relacionamos los unos con los otros, ¿verdad? El mal que yo hago les afecta a ustedes. Igual bien. ¿Cómo? Igual a mí. Sí. Sí. So, en otras palabras, estamos haciendo mal por no hacer ninguna. Nosotros hacemos el mal cuando no hacemos nada. Cuando la gente dice yo no le hago mal a nadie, es lo peor que podemos hacer. Porque la idea está en hacer el bien. El no hacerle mal a nadie, cualquiera lo hace, ¿verdad? Los animales lo hacen. Sí, la idea es hacer el bien. Y como lo vamos a ver más tarde, que va a ser importante descubrir cómo uno actúa como ser humano, ¿verdad? ¿Cuáles son los actos propios del ser humano? Sí. No tanto estos actos de reproducirme, de crecer, de comer, ¿verdad? Teniendo inteligencia, ¿cuáles son los actos propios del ser humano? ¿Alguna otra cosa? ¿Duda? Entonces, tienen ustedes la obligación, por el simple hecho de existir, tienen la obligación de saber cuál es su fin, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? De desarrollar la razón, la inteligencia, de entrenar la voluntad, de ordenar las pasiones, de controlar sus sentidos. Esa es la obligación primera que tenemos como seres humanos, ya no tanto como hijos de Dios. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, la gente que está en la cárcel, que aquí en Estados Unidos son demasiados, porque está en la cárcel. Porque se portan como animales. ¿No? Ese es su mal, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos la obligación de demostrarle a los otros seres humanos
que nosotros podemos actuar como seres humanos, lo que es propio para los seres humanos, ¿verdad? Sí. Esa es la cosa. Entonces, ya ustedes han de saber qué cosas pueden hacer para desarrollar las 3 facultades superiores, qué cosas pueden hacer para controlar las pasiones. Sí, y tienen ustedes la oportunidad todos los días en la casa, principalmente. Sí. Entonces, si ustedes consideran que la vida normal que ven a su alrededor, de sus compañeros de escuela, de sus compañeros de trabajo, o amigos o familiares, si ustedes consideran que la vida que ellos llevan, esa es la vida, pues no es. Vivir no es solamente poder moverse de un lugar a otro. Sí. Si yo quiero saber si un hombre está vivo, no es suficiente con verlo que camina o que se mete a Burger King y vuelve a salir, ¿verdad? Para que el hombre viva, tiene que tener inteligencia, iluminada por la fe, tiene que tener control de sus pasiones, ¿verdad? De otra forma no son. Sí. Las mujeres, y eso lo digo porque lo veo todos los días, ¿verdad? Lo último que podrían hacer es llegarse a casar con una persona que no es hombre, que no tiene inteligencia. Un hombre que no tiene inteligencia no sirve para nada, en otras palabras. Y eso está bien. Y de eso hay muchos. Sí, yo les puedo asegurar que todos los que ustedes conocen son así. Sí. Entonces, esa es la idea, esta es la estructura del alma. Sí, pero estos son los sentidos internos del hombre y los 5 sentidos externos, por lo que entra la información de fuera hacia adentro. Muy bien. Pues, si tienen más preguntas me dicen, pues, si vamos a ahí la termina.